Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestra clase de Biblia, pero antes de comenzar con la clase vamos a hacer la oración para antes de la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tus palabras penetren en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Fíjense, al final del Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos con el final del sacerdocio levítico, ¿verdad? Ya que no hay más templo, por lo tanto no hay sacrificios, ¿verdad? Una vez el templo es destruido, como pasó en el año 70 después de Cristo, nosotros vemos que todos los sacrificios llegan a su plenitud, ¿verdad? En el sacrificio de Cristo. Y nosotros somos partícipes de ese sacrificio en la misa, ¿verdad? Ahora, en los capítulos 19 y 20, ¿verdad? Que vamos a ver esta noche el 19 y después finalizar después el 20, vamos a enfatizar la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo en estos capítulos, ¿verdad? Este tema es algo muy popular hoy en día. Nosotros debemos enfocarnos en prepararnos para esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda venida ocurre no solamente ocurre al final de los tiempos, realmente nuestro Señor Jesucristo vino cuando la encarnación, ¿verdad? Que la celebramos en la Navidad, la primera vez. Después va a venir obviamente al final de los tiempos, cuando venga el juicio final, pero el Señor sigue viviendo entre esos dos momentos, sigue viniendo y lo encontramos en la misa, ¿verdad? Donde cada vez que el sacerdote hace la consagración, pues ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa segunda venida, entre comillas, ocurre en todas y cada una de las misas que se celebran a diario en todo el mundo. Y ahí lo podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo, en la misa. Ahora, como vemos en este diagrama, ¿verdad? Pues cuando ocurre la consagración, pues nosotros pues estamos en contacto con la iglesia triunfante que ya está en el cielo, con la iglesia purgante que está en el purgatorio, ¿verdad? Por lo tanto, pues ese es el momento donde el cielo y la tierra se unen. Y así como en la misa ocurre esta verdadera segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Él también nos revelará, Él también se va a revelar la parucía. La parucía es otra palabra para el final de los tiempos, ¿verdad? Y nosotros pues ya estamos familiarizados, para nosotros los que creemos en Él y los que vivimos la vida en gracia, pues la parucía no va a ser algo tan novedoso, no va a ser algo tan difícil de entender y vivirlo, porque ya nosotros estamos viviendo eso cada vez que venimos a la misa. Si verdaderamente es que nos concentramos y vivimos la misa, y no estamos, la mente está pensando en pajaritos preñados, como dicen, ¿verdad? En la novela, en el juego
de fútbol que vamos a ver después, pero si verdaderamente vivimos la misa y verdaderamente abrimos nuestros corazones, pues entonces ya estamos teniendo como estamos teniendo como un aperitivo, ¿verdad?, de lo que va a ser esa venida final de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso el libro de Apocalipsis nos dice cómo nosotros nos debemos preparar, ¿verdad? Y nos ha dicho en los capítulos anteriores que cómo nos preparamos, poniéndonos las vestiduras blancas, ¿verdad? Y las vestiduras blancas son el símbolo de la pureza, son el símbolo de aquel que vive la vida en gracia. Ahora, como sabemos, pues las vestiduras blancas son las obras buenas de los santos, ¿verdad? Y los santos no solamente son los que están en el cielo, sino que todo y cada uno de nosotros somos llamados a ser santos. Porque la definición de santo es todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vemos que el clímax del Apocalipsis es la cena nupcial, ¿verdad?, del Cordero. En esos primeros versos del capítulo 19 que vamos a discutir esta noche, ya se nos está hablando de esa comunión del Cordero con su esposa, ¿verdad? Y su esposa no es otra que la iglesia. Exacto. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Vamos entonces ahora a leer los primeros 10 versículos de este capítulo 19, que dice así. Dice: después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío, que decía: aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían: aleluya, ahora reina el Señor, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado. La han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras y verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas, yo no soy más que un servidor como tú, y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. Palabra de Dios. Fíjense, es interesante que en estos 10 versos, ¿verdad?, del capítulo 19, hay una palabra en hebreo que se usa una y otra vez, ¿verdad? Y esa palabra es aleluya, ¿verdad? Aleluya es solamente utilizada 4 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las 4 veces son usadas en el libro del Apocalipsis.
y específicamente en este capítulo 19, ¿verdad? Esto a muchas personas nos sorprende porque la aleluya es utilizado hoy en día en muchos sitios, ¿verdad? En las celebraciones de la misa, en canciones, en expresiones, ¿verdad? Cuando algo pasa y es algo que nosotros estábamos esperando y que es positivo, es aleluya, ¿verdad? Que pasó. O sea que es una palabra que verdaderamente se utiliza de muchas maneras, ¿verdad? Diferentes. Pero sin embargo, el origen está aquí, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, y solamente se dice 4 veces, ¿verdad? Y es interesante que Juan, que escribió su evangelio en griego, escoja usar hebreo en esta sección del Apocalipsis, ¿verdad? Porque esa palabra viene del hebreo. Entonces nos debemos de preguntar, ¿por qué usa el hebreo en lugar del griego en estas palabras? ¿Verdad? Y esto lo vamos a contestar en un momento. No solamente la aleluya es usado 4 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues esa es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento, pero es utilizado también en el Antiguo Testamento, una palabra hebrea, ¿verdad? Y es utilizado en los Salmos, específicamente los Salmos 104 y 118, ¿verdad? Y esto es un grupo de salmos del cual vamos a hablar un poco más adelante. Se tiene un nombre específico a este grupo de salmos. La palabra aleluya es usualmente usada como un mandato, el cual significa alabar al Señor. Eso es lo que significa la palabra aleluya, ¿verdad? Juan usa la palabra hebrea porque él quiere que nosotros veamos la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerden que el contexto, ¿verdad?, de estos versos es la cena nupcial del Cordero, que no es otra cosa que la Eucaristía, ¿verdad? Y él escoge el aleluya, ¿para qué? Para recordarnos los salmos alel. Este grupo de salmos que son del 103 al 118, ¿verdad? Se cantan durante la liturgia judía. Y se cantan específicamente en la Pascua, que es el día 14 del mes de Nisan, ¿verdad? El mes de Nisan se refiere a los meses de marzo o de abril. ¿Por qué decimos marzo o abril? Porque el calendario hebreo es un calendario lunar. En nosotros es un calendario solar, ¿verdad? Por lo tanto, por eso la Pascua se celebra en diferentes meses, diferentes días en nuestro calendario. Porque lo que sigue el calendario lunar que utilizaban los hebreos, ¿verdad? Por lo tanto, para los hebreos siempre era el día 14 del mes de Nisan. Y como es lunar, pues para nosotros no hay un día específico. En el 10º día del Nisan, ¿verdad? Los corderos que se van a sacrificar son escogidos, ¿verdad? Y entonces no es hasta el día 14 que entonces son sacrificados. Jesús llegó a Jerusalén montado en un burro el día 10 del mes de Nisan, que no es otra cosa para nosotros que el día de el domingo de Ramos, ¿verdad? Que fue cuando entró. Y él obviamente fue inspeccionado por la muchedumbre y aprobado también, ¿verdad? Y fue encontrado sin culpa por Pilato en este punto, ¿verdad? Por lo tanto, el día 14, Jesús dice que es, ¿verdad? Dice, todo está consumado, ¿verdad? Que eso es en la cena, cuando se instituye la misa, ¿verdad? En la última cena, dice, todo está consumado. La Pascua, en la Pascua, Él entrega su espíritu, y por lo tanto los judíos relacionan la palabra aleluya a la Pascua. Él lo dice en la última cena y lo dice cuando muere en la cruz, ¿verdad? Estos salmos, ¿verdad?,
son cantados como canciones de victoria en la Pascua. Estos salmos nos recuerdan la victoria de Israel sobre Egipto y como ellos esperan el día en que todas las naciones de la tierra alaben a Yahvé, que es el único Dios verdadero, ¿verdad? Que son, como se acuerdan, pues la Pascua celebra el que el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y cuando no fue hasta la 10ª plaga, donde entonces sacrificaron el cordero, pintaron el dintel de las puertas y el ángel pasó sobre ellos y no mató a los primogénitos de los hebreos. Por tanto, eso es lo que se celebra en la Pascua y por eso entonces sacrifican los corderos, ¿verdad? Porque eso fue lo que se mandó Dios a ellos, que sacrificaran un cordero, se lo comieran en la familia y se un poquito, que lo compartieran, que comieran las verduras que eran agrias, ¿verdad? Y que lo comieran parado con un callado como el que ya está a punto de salir, ¿verdad? Pues todo eso es lo que se celebra ahí en la Pascua y estos salmos, que son del 103 al 118, celebran esa victoria de Dios sobre los egipcios, ¿verdad? Y la liberación de ellos. Por lo tanto, los judíos que escucharon estas palabras, ¿verdad? Se le venía a la mente inmediatamente, cuando Juan hablaba de aleluya, se le venía inmediatamente el Salmo 118, específicamente estos versículos del 21 al 26, ¿verdad? Y quiero leerle ese Salmo 118 para que dice 118 del 21 al 26, que dice así, dice: tú amenazas a los arrogantes, malditos, que desertan de tus mandamientos. Ahórrame el desprecio y la vergüenza, pues tus testigos he guardado. Ahora, aunque príncipes sesionen en mi contra, tu servidor meditará en tus maravillas. Tus testimonios son también mis delicias. Tus preceptos son mis consejeros. Mi alma está adherida al polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. Perdón, leí el salmo equivocado. Leí el 119 en vez del 118. Dice el versículo 22, te agradezco que me hayas escuchado, pues tú has sido para mí la salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en él. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. O sea, fíjense cómo describe la entrada triunfante de Jesucristo, ¿verdad? Ese domingo de Ramos, y cuando ellos cantaban Hosana, Hosana, el bendito el que viene en nombre del Señor, sacado de ahí, de ese Salmo, el 118, que es uno de los salmos Alel, que son los que se cantan debido a la victoria de Dios sobre los egipcios, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que dicen ellos cuando Jesucristo está entrando en Jerusalén. Y esas mismas palabras es la que nosotros utilizamos en la misa, en el prefacio de la misa, ¿verdad? En la aclamación de la misa. Cuando decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Ellos decían eso cuando entró por Jerusalén por primera vez, y nosotros lo decimos en la segunda venida de Jesucristo en la misa, ¿verdad? Y asimismo, esa misma expresión la usaremos cuando venga Jesucristo al final de los tiempos, ¿verdad?
O sea que ahí uno ve esa línea de continuidad entre cómo esa frase une todos estos diferentes periodos. En el capítulo 12, ¿verdad? De Apocalipsis, que se acuerdan, nos habla sobre una mujer que está vestida por el sol, ¿verdad? La cual es no otra que la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y ella también prefigura a la iglesia. Y nosotros vemos a la iglesia como la esposa de Cristo hoy en día. San Pablo nos habla acerca de esta relación de la esposa y del novio en su carta a los Efesios, ¿verdad? Que dice así en el capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada, ¿verdad? Como ven, en este capítulo 5, que es un capítulo controversial para muchas personas, ¿verdad? Porque habla de que la esposa esté sometida al esposo, ¿verdad? Como la iglesia está a Cristo, así por el estilo. Pero básicamente, y San Pablo nos dice aquí que verdaderamente esto es lo que refiere, ¿verdad?, a Cristo y a la iglesia. O sea, utiliza la relación del esposo y la esposa con la relación de Jesucristo y la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, en esta parte del Apocalipsis, donde verdaderamente la iglesia es la esposa de Cristo, pues esto es algo de que San Pablo se está refiriendo en este capítulo 5 de la carta a los Efesios, ¿verdad? Donde Cristo viene a purificar su iglesia y a darse a sí mismo a ella, ¿verdad? Y la va a dejar sin ninguna mancha, ¿verdad? Por lo tanto, eso es la redención de la esposa, la cual es todo y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto es un gran tema de todas las epístolas de San Pablo. Ahora nos preguntamos, ¿quién en los últimos días del Antiguo Testamento preparó a la novia para el novio? ¿Verdad? Pues la contestación nos la da Pablo también, cuando en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 2 al 3, nos dice él, muy claramente, nos dice, estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo, ¿verdad? Fíjense como San Pablo, ¿verdad?, hace referencia a esta relación constantemente de Cristo y la iglesia. Y nos dice aquí, claro, que está que Él nos ha ofrecido a nosotros, a su iglesia, como una joven virgen a la que se desposa con su único esposo, ¿verdad? Por lo tanto, para los que tengan tiempo, también pueden leerse a San Lucas, ¿verdad? En los versículos 3 y 24, que también hablan sobre esta relación de Jesucristo con la iglesia, así como la relación de un esposo con su esposa. Ahora, nosotros, la iglesia,
nos preparamos como vistiéndonos como se viste la novia, ¿verdad? Con una vestidura de lino blanco fino, lo cual simboliza que la buena obra de los santos. Y esta preparación primordialmente envuelve al novio y a la esposa, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que estar preparándonos todas nuestras vidas para llegar a esa relación matrimonial con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso pues vemos que pues, para simbolizar eso, pues siempre la novia pues se viste de blanco, ¿verdad? Y aquí pues el Papa, la Santa Teresa de Calcuta y eso pues el blanco, porque eso es lo que simboliza esa vestidura blanca, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a leer los versículos 7 y 8 de este capítulo 19, que dicen así: alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos, ¿verdad? Como siempre, la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Nosotros tenemos a Dios dándonos el regalo de la gracia santificante para poder prepararnos para ese banquete nupcial que es la unión de nosotros con Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer ninguna obra sin su gracia, ¿verdad? Pero aquí también nos dice lo que acabamos de leer: y se ha engalanado su esposa. Por lo tanto, nuestra santificación es sola y completamente debido a su gracia. O sea, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros, todo lo bueno que nosotros podamos hacer en esta vida es porque Dios nos ha dado la gracia para nosotros hacer algo. Por eso dice un refrán que dice que todo lo bueno que yo hago viene de Dios y todo lo malo que yo hago viene de mí, ¿verdad? Porque sin Jesucristo nosotros verdaderamente no podemos hacer nada que bueno, sin su gracia. Que la gracia no es otra cosa que la vida de Dios en nosotros, que es la que adquirimos cuando nos bautizamos. Cuando verdaderamente pues entonces se nos limpia el pecado original y entonces recobramos la gracia santificante que nuestros padres Adán y Eva perdieron al cometer el pecado original, que era querer ser como Dios, el pecado de soberbia, ¿verdad? Por lo tanto, Él nos da la gracia a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, nosotros mismos llevamos a cabo nuestra satisfacción es llevada a cabo por nosotros mismos. Este doble tema se ve a través de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No es solo Dios o es solamente nosotros, ¿verdad? Sino que es ambos buscándonos los unos a los otros. Siempre Dios toma la iniciativa, siempre Dios es el que nos busca, siempre Dios es el que nos da la gracia de que nosotros lo busquemos a Él. Pero nosotros también que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que entonces, Él nos da la gracia de buscarlo a Él, pues entonces nosotros tenemos que poner en acción eso, ¿verdad? Es como dos amantes que quieren lo mismo, quieren estar juntos, pues de la misma, Él toma la iniciativa, como usualmente el hombre lo hacía anteriormente, ¿verdad? Y entonces la mujer, pues entonces le corresponde. Pues así mismo, pues Dios siempre toma la iniciativa y nos da la gracia para que nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos cometido un pecado, Dios nos ha dado la gracia de discernir que hemos cometido un pecado. Cuando del corazón nos dice, tengo que arrepentirme, ¿verdad? Y nos arrepentimos, Dios nos está dando la gracia de arrepentirnos. Cuando buscamos el perdón en la confesión, Él nos está dando la gracia de nosotros ir a confesarnos. Y cuando tenemos
la fuerza de espíritu de verdaderamente cumplir con la penitencia que se nos dé y humillarnos ante el sacerdote diciendo nuestros pecados, pues Dios nos está dando esa gracia. Pero si nosotros no tomamos la acción de hacerlo, pues entonces estamos echando a perder la gracia que Él nos ha dado. Por eso es que decimos que nuestra santificación también nosotros somos partícipes en ella, que Dios murió por nosotros y nos salvó. Pero nosotros tenemos que coger ese regalo y entonces utilizarlo, ¿verdad? Otro refrán que dice que el camino y me lo he oído muchas veces, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si nos quedamos solamente con las buenas intenciones, eso no cuenta para nada. La intención tiene que ir acompañada de la acción, ¿verdad? Y eso es de vital importancia. Ahora, vamos entonces a ver, quiero leerles este pasaje de Levítico, el Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8, ¿verdad? Que dice así. Dice, santifíquense, pues, y sean santos, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Guarden mis preceptos y practíquenlos. Yo soy Yahvé y a ustedes les hago santos, ¿verdad? O sea, Dios no está diciendo que Él es quien nos santifica a nosotros, pero que nosotros debemos mantener sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver esto, que Jesucristo lo dice claramente cuando dice, ustedes ya no son esclavos, ustedes son mis amigos, yo los llamo mis amigos, ¿verdad? Y ustedes son mis amigos si cumplen mis mandamientos, ¿verdad? O sea, ese es el pero para ser amigo de Jesucristo, ¿verdad? Como decía un cardenal que ahora no me acuerdo el nombre, dice, todo el mundo está invitado a la iglesia bajo las condiciones que pone Jesucristo, no bajo las condiciones que ponen las personas, ¿verdad? Las personas creen que ellos tienen la capacidad de dictar lo que hay que hacer, lo que deben de hacer y cómo debe hacerse. No, Jesucristo es el que tiene esa capacidad y es el que nos ha dado el camino. Y nosotros tenemos que seguir eso siendo obedientes. Que como dice bien claro en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a los israelitas, no quiero sacrificios, sino obediencia. No quiero sacrificios, sino buenas obras, ¿verdad? O sea, lo dice bien claro una y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también nos da, en la carta a los Filipenses, que quiero compartir con ustedes, y estamos del Antiguo al Nuevo Testamento para que veamos toda la riqueza de ambos, ¿verdad? En el versículo 12 nos dice, por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarlo. O sea que ahí Pablo lo dice bien claramente, ¿verdad? Él es el que nos da a nosotros el querer como el actuar para nosotros agradarle a Él, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que trabajar por nuestra salvación. No es como algunos cristianos que dicen, yo estoy salvo, ya Cristo me salvó y ya con eso pues no tengo que hacer más nada. No, eso no funciona así. Eso no es automático y eso no es algo que verdaderamente, entonces porque ya estoy salvo, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque ya estoy salvo, ¿verdad? No, yo sí, Cristo nos salvó, sin lugar a duda, pero yo tengo que tomar esa salvación
ese regalo y entonces ponerlo en práctica y cumplir sus mandamientos y seguir lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Por lo tanto, hay que aclarar que Dios es quien está trabajando en nosotros para que nosotros verdaderamente nos salvemos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte porque, como dice San Agustín bien claramente, Dios nos creó sin nuestro consentimiento, pero no nos salvará sin nuestro consentimiento. O sea que uno nació y uno no pidió que Dios lo creara a uno, ¿verdad? Pero verdaderamente para salvarnos, Dios no va a imponer su voluntad en nosotros. Nosotros tenemos que verdaderamente dar el sí, porque nosotros tenemos libre albedrío, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese libre albedrío para que nosotros podamos amarlo a Él. Porque solamente podemos amarlo si somos libres de decir no a su amor, ¿verdad? Si no, seríamos autómatas, ¿verdad? Seríamos robots, ¿verdad? Y eso Dios no quiere autómatas, Dios quiere hijos e hijas que lo amen. Pero para amar uno tiene que tener libertad, ¿verdad? Y Él se toma ese riesgo de darnos esa libertad a nosotros. Por lo tanto, tenemos que trabajar por eso, ¿verdad? Y la palabra para trabajo en griego es energeo. Esa es la palabra en griego que es trabajo. Y de ahí se deriva la palabra de nosotros de energía, ¿verdad? Cuando nosotros nos preparamos para la fiesta del Cordero, que es la Eucaristía, se nos recuerdan las palabras del Apocalipsis 14:4, donde nos dice: estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya, ¿verdad? Los cristianos podemos caer en una rutina. Y es importante ver que la Eucaristía no es solamente una celebración y alabanza de la vida de Jesús, pero también una preparación para la consumación final, lo cual nosotros vislumbramos en cada celebración eucarística, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra vida es la preparación continua de la esposa. En la misa tenemos un anticipo del cielo porque es la cena nupcial del Cordero, ¿verdad? Por eso la misa tiene tantos diferentes nombres, porque tiene tantos diferentes aspectos, ¿verdad? La cena del Cordero, la Eucaristía, que significa en griego acción de gracia, ¿verdad? Misa, que es la última palabra que se dice al final de la misa como misión, ¿verdad? Porque salimos de la misa en misión de evangelización a las personas que no están allí, ¿verdad? Y que necesitamos traerlas, ¿verdad? Se le llama también la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Porque la liturgia es el trabajo del pueblo, lo que se hace para agradar a Dios. Y así por el estilo, tiene diferentes nombres, ¿verdad? Por lo tanto, el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad?, nos dice de una manera muy bonita en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos dice: la Eucaristía es verdaderamente una visión fugaz del cielo que aparece en la tierra, ¿verdad? Es un rayo glorioso de la Jerusalén celestial, el cual atraviesa las nubes de nuestra historia e ilumina nuestro peregrinar, ¿verdad? Fíjense que algo que siempre se veía la imagen del nene que abre la puerta así del cuarto de los papás para una guindita para ver, ¿verdad?, si están despiertos o están dormidos, ¿verdad? Pues así es la misa, ¿verdad? Es como esa guindita que uno abre de la puerta o por el ojo donde está la llavecita, cuando antes las llaves eran grandes, ¿verdad? No ahora, ¿verdad? Que se veía el ojo de la llave, que se podía ver.
Por lo tanto, eso es la misa, nos da un anticipo, es un aperitivo de lo que verdaderamente, porque está, como vamos a ver más adelante, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Solamente el templo era una copia del cielo, ¿verdad? Del templo en el cielo. Pero hoy en día, en la misa, no una copia, estamos participando con los ángeles directamente en esa celebración. Por lo tanto, por eso decimos que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe. Todos los demás sacramentos van dirigidos ahí. Todo lo que la iglesia tiene, toda la misión de la iglesia, todos los tesoros de la iglesia están en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ¿quién está en la Eucaristía? Jesús. Y donde está Jesús, está todo. Por tanto, si eso se tiene, no se necesita nada más. Hay, no me acuerdo ahora exactamente, no me acuerdo el nombre del santo, pero había un santo que él no comía, él solamente se sostenía con la Eucaristía. Él iba todos los días a la misa, tomaba su Eucaristía y eso era lo único que él comía. Y así estuvo por años, por décadas. Muy documentado, ¿verdad? Pero tenía esa fe que era increíble. Para decirlo de otra manera más sencilla, la Eucaristía es la fuente más grande de la gracia. ¿Verdad? Si nosotros verdaderamente creemos esto, entonces, ¿qué nos detiene a nosotros de estar en comunión con Él lo más frecuentemente posible? ¿Verdad? En vez de estar pajareando por ahí, ir a la misa, ¿verdad? Lo más frecuentemente posible. Y con este pensamiento los voy a dejar esta noche, ¿verdad? Y vamos entonces, antes de finalizar, vamos a hacer la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los cuales de todo mal y los lleva a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.